Ejercicio 5.2 del curso introductorio a ANSYS Meshing, enfocado al área de dinámica de fluidos, donde se aprenderá a generar una malla para un análisis aerodinámico en un automóvil. Primeramente, pues vamos a definir los objetivos de este ejercicio, y es la generación de una malla tetraédrica con el algoritmo patch conforming, generación de controladores locales para precisamente controlar el tamaño de elementos en ciertas zonas en específico, cuerpos de influencia, inflation, algunas funciones avanzadas de tamaño, name selection, así como la opción de virtual topology. Muy bien, pero ¿cuál es la recomendación para generar un dominio externo? Por aquí nos aparecen las recomendaciones que nos hace ANSYS para generar un dominio externo. En este caso, por ejemplo, si vemos la longitud total de mi dominio, nos recomienda que sea 10 veces la longitud del objeto, en este caso del automóvil. Para el ancho, 11 veces el ancho del automóvil. Para la altura total, 8 veces precisamente la altura del auto. Y la distancia desde la entrada hasta el parachoques, 2 veces la longitud del auto. Entonces, estas son las recomendaciones que nos hacen para generar un dominio externo. Para este caso en específico, se simplificó de tal manera pues que es hasta cierto punto más pequeño el dominio para ejemplificar el proceso de configuración para este tipo de análisis, ya que está hasta cierto punto limitada la licencia, como ya saben, una licencia académica pues está limitada en cuanto al número de elementos, para lo cual se van a hacer dos escenarios. En el primer escenario vamos a hacer una malla que cumpla con ese requerimiento de elementos, que son 512,000. Entonces vamos a hacer un escenario donde generemos una malla que cumpla ese requerimiento para que posteriormente, si quieren configurar el análisis ya en Fluent, lo puedan configurar y correr sin ningún problema. En el segundo escenario vamos a generar una malla hasta cierto punto más fina, generando algunos controladores o generando controladores con tamaño más pequeño en ciertas zonas en específico, de tal manera que me incremente la calidad. Y una de las diferencias entre una malla y otra va a ser la generación de la opción de inflation para capturar los efectos cercanos a la pared, ya que si se genera en el primer escenario excedería el número de elementos. Entonces, en el primer escenario no se genera la opción de inflation. En el segundo escenario, ya con una malla más fina, se genera para capturar precisamente esos efectos. Entonces, vamos a comenzar, vamos a abrir la plataforma Workbench. Una vez abierta la interfaz de ANSYS Workbench, lo que vamos a hacer es lanzar un Component System de malla. Lo vamos a arrastrar a nivel de esquema de trabajo. Vamos a importar una geometría, para lo cual damos clic derecho a nivel de geometría. Vamos a buscar y en su módulo 5 de Input Files seleccionamos este archivo .stp y damos clic en abrir. Vamos directamente al mallador, doble clic en malla o clic derecho y editar. Una vez que abrió la geometría y en la plataforma de Meshing, lo que vamos a hacer es, para visualización, damos clic a nivel de malla, seleccionamos los dos componentes, en transparencia, damos un valor de 0.1. Si nos damos cuenta, tenemos dos componentes. Uno es el dominio en sí, y el otro es un cuerpo que vamos a tomar de referencia para en esa zona en específico generar tamaño de elemento más pequeño para capturar de manera adecuada los efectos que se están presentando cercanos al auto. Entonces, de tal manera que me permita solo en esa zona generar elementos más pequeños y no me generen todo el dominio. ¿Qué es lo que tendería a hacer? Pues generaría mucho más elementos
para lo cual pues el tiempo de cómputo se incrementaría de manera considerable. Además, si nos damos cuenta, estamos haciendo una simplificación a simetría. Pero si nos acercamos al objeto, tiene detalles muy pequeños que necesitan ser capturados. Más que nada en la parte del alerón trasero, la parte de las llantas, más pues realmente en toda la geometría del auto, tiene entidades muy pequeñas que necesitan ser capturados, por lo cual se necesita tamaño de elementos de tal manera que capture toda la geometría, tamaños muy pequeños. En este caso, de manera global, como ya sabemos, podemos controlar el tamaño. Ahorita no voy a ocultar el cuerpo que voy a tomar de referencia para generar posteriormente un tamaño, un sizing, y me voy a concentrar ahora y doy clic en la parte de malla. Primeramente, debemos de definir el tipo de física. El tipo de física es de CFD y el solucionador va a ser Fluent. Posteriormente, puedo controlarlo de manera global. Ese es el tamaño máximo que generaría en mi dominio. O si doy clic a nivel de sizing, aquí puedo activar ciertas funciones de tamaño de tal manera que me permitan capturar de manera más adecuada las entidades geométricas de mi dominio. En este caso, como tengo entidades muy pequeñas y tengo curvaturas hasta cierto punto importantes, pues una de las que me ayudarían precisamente es curvatura, que es la que me da por default. Pero aparte, hay bordes muy pequeños que también pudiera ser que me ayudara la opción de proximidad para que precisamente en esos bordes pequeños hiciera una subdivisión y capturara de mejor manera en esas zonas. Pero en este caso, si activo proximidad, se me incrementaría de manera considerable el número de elementos. Aquí, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Como ya comentábamos, vamos a generar dos escenarios. En el primer escenario debe de cumplir el requerimiento de una licencia académica de tal manera que los controladores que yo defina estén por debajo de ese límite. Para lo cual solo voy a activar en este caso curvatura. Muy bien. Hasta ahorita solo he definido el tipo de física y corroboro que en la opción de tamaño esté activa curvatura, nada más. Voy a hacer un previo de la malla de superficie. Les doy clic derecho, previo, malla de superficie. Para visualizar la distribución de los elementos en todo mi dominio. Muy bien, si damos clic en el eje Z negativo, nos va a mostrar esta vista, perdón. Si nos acercamos hasta cierto punto, pues con esa función está capturando de manera adecuada en estas zonas. Pero si nos vamos a la parte que es hasta cierto punto importante en este tipo de análisis, precisamente es en el alerón trasero, donde en esta zona necesita ser pues capturado con el tamaño de elemento. Y si nos damos cuenta, existen elementos muy grandes. Con ese tamaño que yo le definí, no está capturando de manera adecuada. Acá, como hasta cierto punto está capturando de manera adecuada, pero en este caso, aquí todavía hay elementos muy grandes. Necesitaría un tamaño de elemento más pequeño. Y eso lo podría controlar mediante precisamente controladores locales. Voy a hacer un plano de corte. En la parte superior está la opción de plano de corte, aproximadamente en esta ubicación, punto de inicio, punto final,
tal manera que me permita visualizar internamente la distribución en esta zona del auto. Si nos damos cuenta, aproximadamente es un tamaño uniforme a lo largo de toda la carrocería. Lo que podemos hacer también, y era uno de los objetivos que comentábamos en un inicio, es hacer ciertas simplificaciones en ciertas caras en específico, y más cuando hay caras muy pequeñas, de tal manera que lo que haría pues es concentrar más elementos en esas caras, en esas zonas. ¿Cómo simplificamos esas caras? Mediante la opción de topología virtual. Vamos a insertarla a nivel de modelo, insertar. Lo que vamos a hacer es, primero voy a limpiar la malla, desactivo el plano de corte que me muestre esta vista, voy a ocultar esa cara, selecciono el eje Z. Si nos damos cuenta, pues tengo diferentes superficies. Lo que voy a hacer es unir, por ejemplo, estas superficies de tal manera que me genere solo una. Por ejemplo, en estas muy pequeñas lo que tendría a hacer es concentrar los elementos o distorsionarlos demasiado en esta zona. Lo que voy a hacer es una sola cara. ¿Sí? Las voy a unir todas esas superficies. Clic derecho, insertar una celda virtual. ¿Qué es lo que hice? Simplemente ahora ya tengo una sola superficie. Entonces lo que va a hacer es tamaños en toda esta cara más uniformes. Y ya no está concentrando en esas áreas donde podría generar o tendería a generar elementos más distorsionados. Entonces, para eso nos ayuda la opción de topología virtual. Si generamos nuevamente un previo de la malla de superficie, vamos a ver la distribución en esta zona. Muy bien, si visualizamos, ya hay una distribución más uniforme, más suave de los elementos en toda esa superficie. Muy bien, entonces las zonas también que debemos de tomar en cuenta, ya visualizamos que no está generando una buena distribución o no está capturando de manera adecuada, es en esta zona. Para lo cual podemos generar de manera local o lo podemos controlar de manera global. Si nos vamos a controladores globales, puedo definir ciertos tamaños, por ejemplo, a la función que yo activé, que fue la de curvatura. Por ejemplo, estos siguientes controladores que voy a definir fueron asignados de tal manera que no excediera precisamente el límite que ya comentamos, que era el límite de 512.000 elementos. Entonces, para controlar esa distribución en el tamaño máximo, se definió un valor de 1, claramente no va a generar un tamaño máximo de 1, simplemente es para acotar el tamaño máximo. Pero aquí en la opción de fixturing, lo que vamos a hacer es decirle que ciertas entidades no las tome en cuenta para la generación de la malla. Ese valor lo vamos a definir de 4 e a la menos 3. Y el tamaño de curvatura, el tamaño mínimo de curvatura, de 8 e a la menos 3.
Esto es de manera global, pero también lo puedo acotar de manera local. Voy a limpiar la malla. Lo que voy a hacer es insertar un controlador local precisamente en la parte del alerón. Voy a seleccionar esas dos caras y en la parte superior hay una opción que dice extender límites para que seleccione todo lo continuo y voy a insertar un sizing de cara, pueden ser 7 caras y vamos a definir un tamaño de elemento de 0.0 14 metros. Muy bien, además vamos a insertar otro sizing de tal manera que ahora tome de referencia, voy a activar el cuerpo 2. En el sizing le voy a decir que seleccione primero todo el dominio, aplico. Aquí en el tipo voy a cambiar a cuerpo de influencia y selecciono el volumen 2. Es decir, ese nada más lo estoy tomando de referencia para decirle que en esa área genere elementos más pequeños, de tal manera que me permita capturar los efectos que están pasando cercanos al auto. Muy bien, entonces aquí en el tamaño de elemento voy a decirle que sea de 0.2. Y en toda la otra área va a generar elementos más grandes. Entonces, ya aquí estoy acotando o disminuyendo pues el conteo de elementos, ya que si lo definiera de manera global o a todo el dominio, pues incrementaría de manera considerable. Entonces, de esta forma, pues nos ayuda estas opciones, ya sea de un cuerpo de influencia o hay un par de más de opciones que es esfera y un factor. Muy bien. Entonces aquí estoy acotando el tamaño en esta zona. Voy a ocultarlo y nuevamente genero una malla de superficie, un previo. Si nos damos cuenta, en esta zona está generando ya elementos más pequeños y en esta zona elementos más grandes. Si nos damos cuenta ya con los tamaños que yo definí de manera global y de manera local, pues ya estamos controlando el tamaño en mi dominio. Pero todavía en estas zonas necesitaría un tamaño más pequeño para poder capturar esta curvatura. En este caso ya voy a generar la malla con estos controladores globales y locales. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es visualizar la calidad de la malla. Si nos vamos hasta calidad, normalmente la métrica que se utiliza para la parte dinámica de fluidos es la calidad ortogonal y el skewness, depende del tipo de malla. En este caso vamos a monitorear la calidad ortogonal, donde va de un valor de 0 a 1, donde un valor de 0 significa una calidad, pues, o el elemento está muy distorsionado, y 1 pues un elemento ideal, es decir, no se está distorsionando. Entonces, precisamente, ¿dónde están los malos elementos? En esa zona.
Y las buenas prácticas nos dicen que una calidad ortogonal, para que se considere aceptable, debe estar del rango de 0.15 hacia arriba. Claramente tenemos que hacer el análisis de sensibilidad de malla para poder definir que la malla sea independiente o los resultados sean independientes a la malla. Entonces, hasta cierto punto está cumpliendo este requerimiento mínimo para este primer escenario que podríamos generar. Además, puedo incrementar la calidad. Vamos a ver con esta opción de el suavizado. Vamos a incrementarlo a high para que haga más iteraciones y suavice e incremente la calidad de la malla. Además, hay una opción en avanzado donde genera una malla más uniforme. La transición de los elementos es más uniforme. Por default está controlado por el programa. Yo voy a activar la opción de Advancing Front. Y nuevamente limpio la malla y nuevamente la genero. Si nos damos cuenta, incrementó la calidad hasta 0.2. Entonces con esta opción de Smoothing y además la opción de Advancing Front, incrementó la calidad de malla. Si visualizamos las estadísticas, si nos damos cuenta, anda alrededor de 490,000 ya elementos. Entonces estamos llegando casi al límite. Pero si nos damos cuenta, todavía en ciertas zonas los elementos están muy grandes. Digamos que hasta cierto punto podría ser una primera aproximación con esta malla, pero ya para análisis reales se necesitaría una malla más completa, agregando precisamente la opción de inflation para capturar capa límite, los efectos que están presentando en la pared, que hasta este momento no lo estamos generando. Entonces, esta malla se tomaría como una primera aproximación, pero ya en un caso real se necesitaría generar controladores más pequeños de tal manera que me permitieran capturar de manera más adecuada estas zonas. Y como ya comentábamos inicialmente, si nos damos cuenta, el dominio hasta cierto punto también es simplificado. También se tendría ya para un análisis real generar el dominio con las recomendaciones que ya anteriormente vimos. Muy bien. Por último paso, vamos a renombrar zonas. Es muy importante para posteriormente asignar condiciones de operación. Para lo cual voy a ocultar la malla. Voy a seleccionar esa cara, que sería la entrada. Clic derecho, agregar name selection, entrada. Por nomenclatura para que la reconozca Fluent. Salida. Voy a mostrar todas las caras que se ocultaron. Seleccionar la cara inferior. Wall Round. Las caras laterales y la superior. Wall Tunnel. La parte de simetría. Y por último,
Si dejamos esta opción tal cual, nos la reconocería con este nombre en Fluent, para lo cual voy a seleccionar el filtro de cuerpos y voy a generar otra name selection que se llame fluid, para que lo reconozca como una región de fluido. Muy bien, esto sería todo en cuanto a este ejercicio. Si tienen alguna duda en específico, la pueden generar en el foro y les estaremos dando respuesta. Muchas gracias.